Hola, buenos días, mi nombre es Genesis Escalante y junto con mis compañeros Keliani Bustamante, Miguel Prato y Graciela Briceño les vamos a hablar sobre lo que es el modelo de regresión lineal simple o reacción lineal, como se le conoce formalmente en el contexto de cómo una variable reacciona ante otra. Es una de las herramientas más potentes y utilizadas en la estadística aplicada. Su objetivo principal es modelar la relación entre lo que es una variable explicativa independiente y una variable de respuesta que sería dependiente en este caso. En el ámbito administrativo y contable, en el caso de la auditoría, este modelo es fundamental para predecir lo que son costos, estimar ventas o evaluar el comportamiento de las variables financieras en función de su causa. Como primera tenemos lo que es la ecuación del modelo. En el caso de lo que es el modelo matemático de la regresión lineal, en este caso simple, se define mediante lo que es la siguiente ecuación, que es y igual a BO más B1 X más E. En este caso, o sea, cada componente tiene un significado específico. En el caso, la Y es la variable dependiente o la respuesta, por lo que es la variable que queremos explicar o predecir. Un ejemplo de esto puede ser lo que es el volumen de gastos que tiene una empresa o corporación, ¿sí? En el caso de la X es una variable independiente, que es la predictoria. En el caso de la variable causa, o sea, es la variable que causa, o en este caso influye o altera lo que es el cambio de la Y. Por ejemplo, el número de facturas emitidas o el volumen de producción. En este caso, pues estamos manejando lo que es la alcaldía de Tariba. Entonces, en el caso de beta, que es el intercepto o alfa, el valor estimado de Y cuando X es igual a 0, en la práctica representa lo que es el costo o nivel base fijo. En el caso del 2, que son los métodos, el método de mínimos, que son los cuadrados ordinarios, que se abrevian con las siglas MCO, son para encontrar, digámoslo así, lo que es la mejor línea recta, la cual, o sea, para que ésta atraviese lo que son los datos observados en un diagrama de dispersión, el cual se utiliza lo que es el modelo de mínimos cuadrados. En este método se busca lo que es la minimización de la suma de los cuadrados de los residuos, que son las distancias verticales entre los puntos reales y la línea recta estimada. La recta estimada final se expresa a través de la siguiente fórmula, la cual es y es igual a BO más B1X, la cual se aplica para esta solución, ¿sí? En el tercer caso son los supuestos críticos del modelo. Para que las conclusiones y predicciones de un modelo lineal sean válidas en la estadística aplicada, especialmente al realizar las pruebas de hipótesis con las distribuciones de la T-Student o la F de Snyder-Core, se deben cumplir los siguientes supuestos sobre los errores, ¿sí? Que son la validación. El primero es la linealidad, el cual es la relación entre lo que es la variable, que debe ser en este caso inherente, lineal, y la independencia, que son las observaciones y sus errores como tal, que deben ser independientes. Entre sí es fundamental en auditorías donde los datos de una factura no deben influir en otra, también la homocedastidad, que es la varianza de los errores, que debe ser constante a lo largo de los niveles de X. Y si la variabilidad aumenta a medida de que crece X, entonces el modelo pierde valor. Mi nombre es Graciela Briceño y les voy a hablar del modelo de recreación lineal múltiple. Es un método para estimar cómo varios factores independientes influyen juntos en un único resultado, siendo una de las herramientas estadísticas más potentes para la toma de decisiones. La planificación financiera se utiliza en un software estadístico para ingresar datos y realizar el análisis de recreación. Analiza el resultado para comprender las relaciones entre las variables. La recreación lineal solo se puede utilizar cuando se tienen dos variables continuas, una variable independiente y una variable dependiente.
Se utiliza cuando queremos explicar o predecir el comportamiento de una variable dependiente y, utilizando dos o más variables independientes o explicativas. En el B0, el valor esperado de y, cuando todas las variables son independientes, son iguales a 0. Mientras que en la B1 y B2 miden el impacto de cada variable independiente. Imaginemos que trabajamos en la oficina de la alcaldía y nuestro trabajo es revisar las facturas que son los recibos de las compras y preparar las órdenes de pago, que es el permiso para soltar el dinero y pagarle a los proveedores. A veces nos tardamos 2 días en efectuar el pago, pero otras veces nos tardamos 10 días. ¿Por qué cambia el tiempo para hacer un pago? Para descubrirlo usamos un superpoder matemático llamado recreación lineal múltiple. Esta es una herramienta matemática que nos ayuda a calcular cuánto tiempo nos vamos a tardar en procesar una factura, al predecir con exactitud cuántos días va a convertirse en una orden de pago aprobada según sus características. En la Dirección de Hacienda o Tesorería pueden saber con precisión matemática qué semanas del mes requieren mayor liquidez para afrontar los compromisos. Para saber cuántos días tardará en pagarse una factura, el modelo matemático analiza lo siguiente. Y1 es el tiempo total, días transcurridos desde que se recibe la factura hasta que se omite la orden de pago. En la Y2 es el monto de factura o orden de pago. En la X1 el monto total de la factura. Los montos más altos suelen requerir una firma de autorización. En el X2 es el número de artículos en la factura. Si la factura tiene una lista gigante de 50 artículos diferentes. El administrador tarda más tiempo contando y revisando cada uno de esos productos que llegaron al almacén. Eso nos quita más tiempo. El X3 es el número de errores detectados. Si la factura fue devuelta por un error del RIF, por un cálculo mal o por la falta de la retención. Esto tardará más tiempo en efectuarse el pago de esa factura. ¿Por qué es importante? Evita sorpresas. Le permite al jefe de finanzas decir: llegó una factura gigante de 1000 artículos, entre lápiz, carpetas, grapas, tintas, etc. Prepárense para la revisión. Esto nos ayuda a mejorar. Si el modelo dice lo que más nos retrasa son los errores de escritura, la oficina puede crear un sistema automático para que los proveedores no se sigan equivocando y los pagos salgan mucho más rápido. El gran misterio es que no todas las facturas tardan el mismo tiempo en pagarse. Algunas se aprueban en 2 días y otras se aprueban en 2 semanas. Para resolver este misterio no usamos magia, usamos la recreación lineal múltiple. Si comparamos 2 facturas con la misma cantidad de dinero y la misma lista de artículos, pero una de ellas tiene un error y la otra no, el modelo nos dice exactamente cuántos días extra provoca solamente ese error en esa factura. En la X1 es el número de solicitudes de pedidos, es decir, cuántas oficinas pidieron materiales como carpetas, lápiz y toner. En el X2 nos dice lo de la inflación o el aumento de precios entre los proveedores. El X3 son las compras de emergencia, si se dañó un aire acondicionado, la reparación de una impresora o la compra de un tubo de emergencia. Teniendo en cuenta que la regresión lineal múltiple
No es magia para adivinar el futuro, es matemática inteligente para ordenar el presente, cuidar las finanzas y hacer que las oficinas funcionen a la perfección. Hoy hemos comprendido que detrás de cada factura y cada orden de pago que se realiza en una oficina o en una alcaldía hay una historia que contar. A veces los procesos se retrasan y el dinero no llega a tiempo. Pero gracias al modelo de recreación lineal múltiple, los administradores ya no tienen que trabajar a ciegas o adivinar qué está pasando. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Glenny Bustamante y hoy les vengo a hablar sobre la estimación de los coeficientes de regresión. Para estimar los coeficientes de regresión en las órdenes de pago y la facturación de la alcaldía, se aplica el método de mínimos cuadrados ordinarios, MCO. Esto genera un modelo lineal donde el volumen de facturación es la variable independiente explicativa y el monto de las órdenes de pago de la variable dependiente. Fórmula del modelo. El comportamiento se moldea con la siguiente ecuación. Y es igual a beta piso 0 más beta piso 1, donde Y representa la variable dependiente, que es el total de órdenes de pago emitidas o el monto pagado. Segundo, X, que representa la variable independiente, que es el total facturado o los ingresos recaudados. Tercero, beta piso 0, es la intersección que representa el gasto base o las órdenes de pago mínimas cuando la facturación es 0. Cuarto, beta piso 1, es el coeficiente de regresión o pendiente que indica la proporción en la que aumentan o disminuyen las órdenes de pago por cada unidad monetaria adicional que se factura. La intersección o la interpretación de los coeficientes. Primero, si beta piso 1 es positivo, mayores a 0, indica que a mayor facturación, mayores son las órdenes de pago, lo cual es habitual de periodos de alta ejecución presupuestaria. Segundo, si beta piso 1 es negativo, menores a 0, sugiere una posibilidad de restricción de liquidez, donde el aumento de la facturación no se traduce en pagos. Tercero, significancia estadística. A través del valor P-valor se evalúa si el coeficiente beta piso 1 es estadísticamente significativo para explicar la relación. Cuarto, bondad de ajuste. R elevado a la 2 es el coeficiente de determinación, cuando R elevado a la 2 indica el porcentaje de la variación de las órdenes de pago que es explicado por la facturación. Un R elevado a la 2 cercano a 1 indica que es el valor predictivo. Gracias. Buen día, mi nombre es Miguel Prato y el día de hoy vamos a hablar sobre las propiedades de los modelos de regresión simple y múltiples, así como también dar algún ejemplo de cómo se podría aplicar y qué beneficios tendría usándola en las órdenes de pago y facturación de la alcaldía del municipio Cárdenas del estado Táchira. En la regresión lineal simple y múltiple, las propiedades principales del modelo están relacionadas con su forma, interpretación y supuestos. En la simple hay solo una variable explicativa, en la múltiple hay dos o más, y en ambos casos se busca describir cómo cambia Y en función de X o de varias X. Ambos modelos comparten supuestos básicos. En regresión múltiple, además, es importante verificar que no exista alta colinealidad entre las variables explicativas. La diferencia más importante es que en la regresión simple lo que se interpreta es el efecto de una sola variable sobre X, mientras que en la múltiple se interpreta el efecto de cada variable del resto. Por eso, en este caso, pues la variación múltiple es más flexible, pero también más exigente en diagnósticos e interpretaciones. En el modelo de regresión lineal,
las propiedades más importantes de los estimadores son la linealidad, la eficiencia, la consistencia y la insesgadez. Estas propiedades no describen solo la ecuación, sino la calidad de los estimadores que se obtienen al aplicar mínimos cuadrados ordinarios. La linealidad significa que los estimadores se construyen como combinaciones lineales de los datos. La insesgadez indica que en promedio el estimador coincide con el valor real del parámetro. La eficiencia significa que entre estimadores insesgados, el de menor varianza es el preferible. Y la consistencia implica que al aumentar el tamaño de la muestra, el estimador se acerque al valor verdadero. Ahora bien, en el caso de la alcaldía de Cárdenas, estas ideas pueden aplicarse al analizar el comportamiento de las órdenes de pago y de las facturas. Por ejemplo, se puede estudiar cómo el monto de una orden de pago depende del número de facturas, del tipo de servicio o también del mes de emisión. Eso permite construir un modelo para prever pagos futuros y revisar si los registros siguen un patrón razonable. Algunos ejemplos en estos casos es que, por ejemplo, en la propiedad, en la parte de su linealidad, se usan los gastos de facturas como variables explicativas. El modelo puede estimar el valor de cada orden de pago a partir de esos gastos. Con respecto a la insesgadez, podemos decir es que si el modelo se estima correctamente el valor promedio de las órdenes de pago, en este caso no deberían de sobreestimar ni subestimar sistemáticamente los montos reales. En el caso de la eficiencia, significa que entre varios modelos que explican el mismo proceso de pago, se prefiere el que dé estimaciones más precisas y estables. Y por último, la consistencia, podríamos decir, es que si se analizan más meses o más facturas, el modelo debe volverse más confiable y acercarse al comportamiento real de los pagos. En conclusión, podríamos decir que, estas propiedades ayudan a verificar si un modelo de regresión es confiable para explicar y predecir datos administrativos de la alcaldía del municipio Cárdenas. Por eso, al trabajar con órdenes de pago y facturas, no solo es importante hacer el modelo, sino también comprobar que sus estimaciones sean lineales, insesgadas, eficientes y consistentes. Muchas gracias.